Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales, ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase sincrónica debido a los cortes de energía eléctrica. No podemos tener clases sincrónicas con ustedes. Bueno, de esta manera estamos iniciando el desarrollo de esas actividades con la finalidad de que todos ustedes tengan la información pertinente en función de los contenidos, de la tarea y de las actividades que ustedes tienen preparadas para el día de hoy, para esta semana. Iniciamos con las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondientes a su tarea, la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Y obviamente vamos a ir analizando el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, América Latina y el Nuevo Siglo, con el tema número 1, un mundo de transformación, el desarrollo de América Latina y el cambio político. Son los subtemas que vamos a ver en la hora de clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Dice la siguiente actividad. Responda a las siguientes preguntas. En este caso tienen la primera actividad, dice resuelve la siguiente sopa de letras. Aquí tienen un grupo de palabras, las cuales ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En todo caso, es que ustedes tienen la posibilidad, ustedes pueden imprimir esta partecita, recortar y obviamente pegarla en su hoja de trabajo y obviamente proceder a resolver, encontrar las palabras. Es todo lo que tienen que hacer. En la siguiente etapa dice completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Este cuadro ustedes lo tienen que hacer obviamente de forma manual en su hoja de trabajo, donde ustedes tienen que colocar este mapa comparativo, este cuadro comparativo, donde tenemos los criterios y tenemos el antes y el ahora en relación a los siguientes criterios. Producción de comida en relación a Latinoamérica, como fue antes y como es ahora. Las herramientas, como fueron antes, como es ahora, el intercambio comercial, como fue antes, como es ahora, la relación con el mundo, como fue antes y como es ahora, en relación a América Latina. Todas las actividades de América Latina, cómo se han desarrollado el antes y el después, de acuerdo a estos criterios. Es lo que ustedes tienen que hacer y solo son esas dos actividades las que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana como tarea. Recuerden que esta actividad es 100% escrita, para ello ustedes deben obligatoriamente tienen que desarrollar la rotulación de su hojita. Eso es obligatorio cumpliendo con todos los esquemas que se les solicita, con toda la información que se les solicita. Esto en la parte superior de su hoja. Una vez que han culminado esa parte, a continuación ustedes empiezan a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que permitan que el contenido de su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema Un mundo en transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos correspondientes a la semana 1 de fecha 25 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Así que tienen todo el tiempo necesario para seguir desarrollando esta actividad, teniendo en cuenta que a partir de esta tarea, de esta actividad, de esta clase, estamos dando inicio la unidad número 4, estamos dando por inicio la unidad número 4. Así que compañeros, a seguir desarrollando las actividades de forma oportuna. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo del contenido de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo, la materia como tal que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ver todo este proceso en cuanto a un mundo en transformación. Recordemos que las sociedades en sí, dentro de este contexto, las sociedades económicas siempre están fluctuando, siempre están transformándose de acuerdo a las necesidades sociales. Por ende, en América Latina también todo este proceso obviamente fue aplicado justamente a un proceso de transformación económica. Vamos a ver dentro de este contexto cómo se ha desarrollado América Latina frente a un mundo cambiante, a un mundo completo lleno de transformaciones. Hemos visto que en la última década el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca.
en los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones. La transformación ha sido rápida y también profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado por influencia del neoliberalismo. Ya habíamos visto en clases anteriores justamente el neoliberalismo, si bien beneficia a determinados grupos, a pequeños grupos de poder económico, a la mayoría de la población obviamente le empobrece mucho más. El capital y el comercio se internacionalizaron cada vez más con una polarización entre minorías que acumulaban grandes riquezas y la gran masa de los pobres, lo que les acabé de decir anteriormente. Crece la brecha entre países pobres y ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, han despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional, justamente lo que está pasando. Justamente por ese problema es lo que ustedes, por ejemplo, en redes sociales, en noticias internacionales y también locales, podrán ustedes haber observado justamente este problema que se da entre Ucrania, prácticamente que fue el pretexto para tratar de iniciar un nuevo conflicto internacional que busca un nuevo orden económico a nivel global. Y obviamente esto trata de enfrentar a dos potencias mundiales, esto es a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy en día representado por Rusia, y obviamente los Estados Unidos. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de irregularidad y pobreza, inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos en el desarrollo de este nuevo siglo, del siglo XXI. En cuanto al desarrollo de América Latina, durante el siglo XX en América Latina se han aplicado tres modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. Y vamos a ir analizando, por ejemplo, el primero establece que está basado en la exportación de materias primas y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. El segundo punto que podemos analizar dentro de este proceso fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugiere la CEPAL. Y por último, el tercero, obviamente, este se enfoca en un ambiente dominante a fines del siglo, planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal de la economía, a diferencia de lo que hicieran los países asiáticos de reciente industrialización, y obviamente que les ha surtido ha sido bastante efectivo, les ha surtido efecto todo este proceso, pues el Estado al estar al control 100% de todos los procesos económicos y de comercialización. Hoy en día los países asiáticos son prácticamente están a la vanguardia del desarrollo tecnológico a nivel mundial. Ninguno de estos tres modelos que hemos visto anteriormente, salvo en algunas regiones de Brasil y México, logró el objetivo que decían perseguir, el desarrollo económico y la industrialización. Las cifras nos dicen que, aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y ciertos problemas incluso se han agudizado. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y también productos pesqueros. A eso se le llama la reprimarización de las economías. La América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de la población, lamentablemente. Dentro de estas características, buscando un reemplazo al modelo neoliberal en América Latina, se han dado varios cambios políticos que obviamente a unos han surtido efecto, otros no, dependiendo las determinaciones en las cuales obviamente se van desarrollando. En este sentido, en la década final del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad.
se ha logrado que funcionen las instituciones de representación, con ello se robusteció la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se siguen cometiendo atropellos. Se consiguieron avances en los derechos humanos. Los golpes de Estado reciben rechazo masivo, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantienen hasta nuestros días. Y justamente es lo que nos molesta hasta la actualidad. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos de alianza que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los países de América del Sur. Son cambios bastante significativos que de cierta manera han buscado establecer programas sociales en los cuales se establezcan beneficios para las personas realmente que necesitan. Pero vamos a ver un poco más en función de las dictaduras militares y un poco también de historia en función de las dictaduras militares que han existido en América Latina y que también Ecuador ha tenido que soportar todos estos procesos, obviamente bastante nefastos en cuanto a este proceso. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, es importante ver cuáles son las características de una dictadura y de una sociedad democrática, vamos a ver, y dentro de estas características vamos a ir analizando en primera etapa las dictaduras. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es una dictadura? Muchos habrán escuchado esta terminología, pero no saben exactamente qué es. Una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o un grupo pequeño de ellos sostiene un poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Implica que el poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical, sin espacios para el debate ni el descenso político y por lo tanto tampoco para el ejercicio de un proceso democrático. Las dictaduras pueden instaurarse de manera muy distinta, algunas incluso ligando al poder democráticamente, otras a través de revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado, pero incluso si su origen es legítimo y democrático, las prácticas autoritarias y el desbalance de poderes que implica toda dictadura impide su remoción del poder y a veces incluso su sola denuncia, obviamente, dentro de estos procesos. El término dictadura proviene de dictador, que es la persona que detenta el poder político en los gobiernos de esta naturaleza, y esta palabra a su vez proviene del latín dictator, término que se emplea en la antigua República Romana para designar a los magistrados que, frente a una amenaza militar o a una crisis extraordinaria, eran embestidos de poderes especiales y absolutos, o sea, de autoridad ilimitada dentro del Estado. No debemos confundir las dictaduras con las monarquías, ya que en estas últimas el poder del rey es limitado por las demás fuerzas políticas. En el caso de las monarquías parlamentarias, por ejemplo, o incluso a una constitución, en el caso de la monarquía constitucional, la dictadura es un concepto político moderno, pero mucho más envolvedor. En cuanto a las características de la dictadura, en general, toda dictadura se caracteriza por, en primera instancia, el poder político absoluto e ilimitado en manos de un único individuo o de un único partido o una camarilla general de militares. Otra de las características es la suspensión de las garantías constitucionales mínimas tales como la libertad de expresión, censura de prensa, la libertad de asociación, el derecho a la protesta, el derecho a la vida, entre otros derechos que son totalmente suspendidos. Las garantías constitucionales ya no tendríamos ninguno de los ciudadanos. El manejo autoritario de los poderes del Estado para mantener el orden político y social a toda costa, incluso ejerciendo la violencia sistémica en contra de la población, represión, encarcelamiento, desapariciones, torturas, entre otros aspectos más.
La anulación o disolución de las instituciones democráticas, imposibilitando el equilibrio de poderes de la República y violando lo establecido en la Constitución, o al menos dándole una interpretación sesgada conveniente a sus intereses. Y por último, la pérdida del Estado de Derecho. Los ciudadanos son enjuiciados de modo distinto dependiendo que si pertenecen o no al segmento de los poderosos, que se vuelven intocables dentro de estos procesos. En cuanto a los tipos de dictaduras, vamos a ver cuántos tipos de dictaduras existen. Es importante saber y es importante conocer. Las dictaduras pueden ser de distintos tipos, ya que son creadas según el deseo y las necesidades del grupo que asume el poder absoluto. No existen reglas ni manuales para gobernar dictatorialmente, pero en base a sus semejanzas podemos distinguir las siguientes. Primero, la dictadura militar. Esta es aquella en la que una cúpula militar se hace con el control político del Estado a través de un golpe de Estado o de la victoria en algún tipo de guerra civil. Suelen gobernar mediante juntas militares o juntas civil-militar y normalmente ejercen la violencia abiertamente contra los ciudadanos, militarizando las calles e impartiendo la justicia militar. En cuanto a la dictadura personalista, se le llama así la dictadura que deposita la conducta entre el Estado de una sola persona, generalmente un líder carismático o un caudillo, quien gobierna entonces según sus criterios subjetivos de manera completamente autoritaria. Su palabra se vuelve ley y no de no poder sacarlo del poder antes. Este tipo de gobiernos se prolongan hasta la muerte del dictador. Tenemos el siguiente tipo de dictadura, la dictadura monárquica. Antes dijimos que no había, no se debía confundirse la monarquía con la dictadura, pero en este caso ambas son ciertas. Se trata de dictaduras en las que un miembro de una línea sucesora de alguna aristocracia real se hace con el poder político del Estado, gobernando de manera absoluta, amparado en su supuesto derecho real por tener sangre azul. La dictadura del proletariado. Este término de origen marxista se emplea a menudo para designar a las dictaduras comunistas, esto es, en la que los partidos de afiliación de izquierda y revolucionaria de un modo u otro se hacen con el poder, haciendo a un lado la democracia e imponiendo a la fuerza su modelo de sociedad totalitaria, sin clases sociales en el que el poder se ejerce verticalmente desde la cúpula del partido. Y por último, la dicta blanda se conoce así a las formas de dictadura más contemporáneas y más difíciles de definir, ya que conservan rasgos democráticos aparentes o ciertas prácticas republicanas. Son un tipo de dictadura mixta y compleja, no siempre reconocida como tal. Esas son las características en cuanto a la clasificación que nosotros hemos visto de los tipos de dictaduras que existen. En cuanto a la diferencia entre democracia y dictadura, la diferencia fundamental e irreconciliable entre democracia y dictadura suelen ser las siguientes. Primero, elección de gobierno. Las democracias contemplan sistemas de votación y participación igualitarias para elegir a las autoridades que legítimamente ejercerán el poder político durante un periodo de tiempo. Las dictaduras, en cambio, se niegan a abandonar el poder y lo hacen de manera despótica, sin contar con el apoyo de la población o al menos sin someterse a la posibilidad de que otros gobiernos sean electos. El equilibrio del poder, las democracias contemporáneas son más o menos republicanas, o sea, que rigen por el principio de equilibrio y separación de los poderes públicos para que las instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hagan contrapeso y protejan al pueblo de los abusos del poder. En las dictaduras este principio se pierde y la voluntad del dictador o del partido gobernante se impone a cualquier tipo de institucionalidad. El respeto a los derechos y libertades, toda democracia que se precie de serla debe respetar los derechos humanos fundamentales que incluyen el derecho a la vida, la libertad o el libre ejercicio político, la expresión y la seguridad desde distintos puntos de vista. En las dictaduras, en cambio, estos derechos se suspenden o cercenan impunemente, ya que el poder no cuestiona sus propios modelos o encuentra justificaciones para ejercer la violencia en contra de la población.
Y por último tenemos la justicia social y orden. Las democracias son sistemas complejos que persiguen la paz, la prosperidad a través de gobiernos militares de las mayorías y que por ende pueden ser más o menos problemáticas, ya que las personas poseen libertad de protesta, de participación política y de manifestación. En cambio, las dictaduras son regímenes a menudo silenciosos, no se permite la protesta, ni la huelga, ni la oposición, por lo tanto, no traen consigo justicia social, sino que imponen su orden específico mediante la violencia, duela a quien le duele. Esos son los procesos de dictaduras y las características más preponderantes que nosotros podemos ver en relación a la dictadura. Pero dentro de estos procesos, América Latina ha tenido que sortear una serie de aspectos bastante intensos en función de las dictaduras que se han venido desarrollando a nivel de nuestra región, a nivel latinoamericana, y dentro de estos conceptos nosotros vamos a ver un poquito a este artículo que nosotros tenemos aquí y en relación a las dictaduras militares. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas, que impiden cualquier forma de control democrático y social. Según Giovanni Castori, un Estado dictatorial no es constitucional, por ello el dictador actúa en contra de la Constitución o crea una en la que se le permita todas las actividades, solo a un sujeto. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un golpe de Estado. Esa es la forma más común en cuanto a las dictaduras. Según Felipe Victoriano Serrano, el concepto de golpe de Estado expresa la captura del Estado por instituciones militares a partir de un acto material y simbólico. Con material se refiere a la medida en que los golpes utilizan la infraestructura propia de una institución de guerra para movilizar recursos que propician la conquista efectiva de instituciones civiles. Lo simbólico hace referencia al conjunto de códigos desplegados sobre las instituciones civiles altamente jerarquizadas, destinados a inundar el ámbito público de un principio de excepcionalidad. Eso son en cuanto a la conceptualización como tal de las dictaduras. En cuanto a las características, Eric Allen Nodlinger citado por el historiador español Eduardo González Callejas, clasificó en 1976 los regímenes militares en tres categorías: moderadores, cuando pretenden preservar el status quo político y social; guardianes, cuando impiden el cambio político sin acometer la movilización política desde arriba; y gobernantes, que se proponen efectuar un cambio político y abordar grandes planes de desarrollo económico, lo que conlleva a grandes transformaciones en los centros de distribución del poder. No todo régimen militar debe ser clasificado como dictadura, aunque muy frecuentemente un grupo social particular le atribuye esta denominación al sentir que su interés se ven perjudicados por las medidas de excepción aplicadas por este proceso. Las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de las amenazas, ideologías peligrosas. Los regímenes militares tienden a retraerse como independientes, como un partido neutral que proporciona una dirección interina, apartista en épocas de agitación social. Una de las características casi universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente, mediante la cual se eliminan todas las garantías jurisdiccionales. Estos son derechos civiles, derechos políticos e incluso sociales que protegen a las personas contra el abuso de los poderes del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes o, o también opositores políticos que obviamente de este sector lo consideren así. Alain Rosquiu refiere a que la historia de lo que es en muchas ocasiones se denomina dictaduras militares de la contemporaneidad
es más bien la historia de las luchas generales comandantes para emanciparse de sus electores o de sus bases institucionales. De igual forma, establece una diferenciación entre las dictaduras militares contemporáneas europeas y también de las latinoamericanas. Las dictaduras europeas, que van desde 1920 a 1940, tuvieron la característica de instauración de regímenes autoritarios a través de la fundación de una nueva legitimidad que sustituía a los anteriores sistemas de valores políticos del Estado. Por el contrario, las dictaduras latinoamericanas no pretendían crear un nuevo sistema político, se respaldaban en la legitimidad y muchas veces en la democracia representativa. De este supuesto parte precisamente para no considerarse como unas dictaduras o también como las determinaciones del fascismo. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina y sus países involucrados, aquí vamos a hacer un poco de historia, un pequeño recuento en cuanto al desarrollo de estos procesos de dictaduras militares. Como se ha documentado, la mayor parte de los dictadores militares en América Latina fueron formados en la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. En el caso de América Latina se usó habitualmente como pretexto la amenaza del comunismo. La dictadura militar típica en América Latina es dirigida por la Junta o un comité integrado por la Dirección de Estado Mayor de los Militares. Así fue como ocurrió en Bolivia entre los años 1946 y 1942, en Argentina entre los años 1976 y 1983, en Uruguay entre los años 1973 y 1985, en Chile entre los años 1973 y 1990, en Paraguay desde los años 1954 hasta 1989, República Dominicana desde 1930 a 1961, Perú desde 1968 a 1980, Ecuador desde 1972 hasta 1979, Colombia entre 1953 a 1957, Nicaragua entre 1936 a 1956, Brasil desde 1964 a 1985 y Venezuela entre 1948 y 1958. Esos son los tiempos históricos en cuanto al desarrollo de estos procesos de dictaduras que se dio en toda la región latinoamericana. Cada uno de ellos estuvieron cargados de sus propias estructuras, las cuales obviamente propiciaron una serie de abusos, sobre todo la dictadura militar más sangrienta que pudo haberse dado en la historia justamente es la chilena, liderado por Augusto Pinochet. Obviamente se desarrollaron una serie de abusos, una serie de violaciones en función de los derechos humanos, por ende se desapareció, se torturó, se mutiló a muchas personas que obviamente estaban en contra de todos estos modelos de administración, obviamente al mando de este general chileno, que obviamente pertenece a una parte negra de la historia de la vida republicana de Chile y, por qué no decirlo así, también de toda la región latinoamericana. Lo mismo sucedió con Argentina, con Paraguay, fueron bastante nefastas las actividades que se dieron en estos contextos de las dictaduras militares. Recordemos que las dictaduras militares en Latinoamérica llegan bajo el pretexto del famoso Plan Cóndor, orquestado y dirigido por los Estados Unidos, con el fin de evitar que se propaguen los pensamientos del comunismo. No pudieron hacerlo, hasta la actualidad no han podido, porque obviamente, ¿qué es lo que hacen con estas políticas neoliberales caudillescas que desarrolla a los Estados Unidos en América Latina? Es simplemente aumentar el empobrecimiento de todos los países y obviamente, por ende, el empobrecimiento de cada uno de los ciudadanos. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Nos vemos en la siguiente hora. Un gusto poder compartir con ustedes esta parte histórica también importante de nuestra vida, desde los golpes de Estado a los estados democráticos que vivimos en la actualidad. Señores y señores, estaremos hablando de estos temas en las siguientes clases.